el Señor Jesucristo. Amén. Esa es la primera característica. Hermanos, porque creímos en el Señor Jesucristo y hay muchas doctrinas, se puede llamar doctrinas, o también enseñanzas de hombres que te dicen, pare de sufrir. ¿Cuántos escucharon eso? Pare de sufrir. Y que los sufrimientos se van a acabar. Y que todo esto que estás pasando, todo esto se va a acabar. Para de sufrir. Mis amados hermanos, ¿ustedes creen que estos hermanos que estamos viendo pararon de sufrir? No. No. Creían en el Señor Jesucristo y se convertían en enemigos del Estado, enemigos de la nación. Y ahora tenían que salir huyendo, dejando sus cosas, dejando sus familias, dejando todo lo que ellos habían logrado. Pero dice que había gran gozo en las vidas de las personas. Hermanos, cuando venimos al Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida a Él, la primera característica que tiene que haber es el gozo. Los frutos del Espíritu son amor, y el que le sigue es gozo. Amados hermanos, a veces los problemas, fíjense, a veces los cristianos tienen problemas grandísimos, pero usted los ve sonriendo, usted los ve contentos. Es el gozo. Esa es la primera característica, una de las primeras cosas que salen a la luz de alguien que ha creído en el Señor Jesucristo, el gozo. Y eso se ve en el semblante, se ve, fíjense, cuando uno cree en el Señor Jesucristo te cambia el semblante, te cambia la vida, te cambia hasta el modo de caminar, hermanos. Es un modo de caminar ahora con gozo, ya no altivo como antes, ahora caminamos contentos. Hasta eso cambia, hermanos. Y esa es la principal característica. Y dice que donde iba Felipe predicando que Jesucristo había venido a perdonar todos los pecados del mundo y a que todo el mundo fuera otra vez en la comunión con Dios, cuando ellos creían en lo que Felipe predicaba, que Jesucristo era el Mesías esperado, que Jesucristo era el Mesías que venía a cambiar al mundo. Toda la gente cuando lo aceptaba dice que había gran gozo en las vidas y en las ciudades donde Felipe iba pasando. Versículo 9, hermano. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí con este hombre? En ese tiempo había muchos magos. Y acordémonos que en ese tiempo, hermanos, era como algo... Ellos los tenían en muy alta estima ver un mago. Ahora casi aquí ven un mago, es en el circo, casi nomás, pero... Y de verdad, y son puros trucos. Aquí ahora ya no tienen como tanto realce, un mago. En esa época no, en esa época eran como admirados. La gente no había visto un poder sobrenatural. Ahora, Satanás también tiene un poder sobrenatural limitado, pero lo tiene. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, porque hay sanidades también provistas por brujos. ¿Cuál es la diferencia provista de una sanidad por un brujo y una sanidad de parte del Espíritu Santo? Hermanos, la diferencia es esta, hermanos. Cuando uno es sanado de parte de Dios, lo primero que viene es gozo, paz, amor, los frutos del Espíritu. Cuando alguien recibe una cosa así hecha por un mago, por un adivino, todas estas cosas satánicas, viene destrucción a la vida de estas personas. Porque Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y aparentemente les hace un bien, no es cierto. Quedan destruidos estas personas que acuden a todos estos tipos de hechiceros, de magos, adivinos, los que leen las cartas, todo esto, hermanos. Hermanos, vamos a ver una cita. Vamos a... Creo que no la tengo, pero era una cita, hermanos, donde hablaba acerca del poder que estos magos pueden llegar a tener, y ciertamente ellos lo usan para tratar de confundir a lo que es el pueblo de Dios. Ahora, pero vamos a ver qué es lo que pasó cuando este mago estaba predicando y llega Felipe a predicar el verdadero poder de Dios. Fíjense, vamos a leer el versículo. ¿Cuál es el versículo? El 13, el 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. El 13, fíjense lo que dice el 13. Dice, y también creyó, ¿quién? Simón mismo. Dice, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Hermanos, cuando nuestro pastor, el hermano Isidro Valente, dice que andaba por Nayarit y que el Señor lo manda a levantar las iglesias allá en Nayarit y andaba predicando allá, y dice que en eso viene el brujo, a verlo, el brujo del pueblo, y que le dicen, pastor, dice, el brujo del pueblo ahí está, bien espantado, pues dile que venga. Y dice el hermano, y ahí van a decir, no, dice que no puede venir, que porque la luz. Pero dice el hermano que estaban predicando a oscuras, o sea que nomás era un foquito que tenían, dice, ¿cuál luz? Y era en la noche. Y dice el hermano, ya sé qué es, ahí voy. Dice que va, y que en cuanto ve al brujo, que le pone el brazo así, no le dijo nada, nomás le pone el brazo así, y el brujo sale corriendo y se avienta por un barranco, dice, por allá se fue, y nomás gritaba, dice, y se liberó. El poder de Dios liberó al brujo, y después allí en el brujo de que venía llorando y dando gracias a Dios que el Señor lo había liberado. Amén. Hermanos, ellos tienen un poder, pero el poder de Dios delegado en usted, delegado en cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, es un poder mayor, hermano. Es un poder de verdad grande, hermanos, y que tenemos que apreciar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y cuidar. Lo más grande que ha puesto es tu salvación. Amén. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación que nos esperaba. Y aquí no quiere decir que seas bueno o seas malo. Aquí la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios desde Adán. El simple hecho de respirar nos hace pecadores. Pero a eso vino a Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Y que ahora a través de la muerte del Señor Jesucristo podamos nosotros tener el perdón de pecados. Y a través de la resurrección del Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Amén. Vamos, hermanos, a seguir leyendo. Dice, pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hermanos, cuando los apóstoles, ellos aún creían que el Espíritu Santo no era para los demás, sino exclusivo para los judíos, para los que eran el pueblo de Dios escogido desde el Antiguo Testamento. Cuando se empieza a rumorar que había ahora gente en Samaria que estaba creyendo, se quedaban, hermanos, atónitos. Y les voy a decir por qué los apóstoles no creían que pudiera haber más cristianos. Y por qué se asombraron de cuando en Samaria estaba el Espíritu Santo también haciendo la obra evangelizadora, convenciendo a las personas para que aceptaran a Jesucristo. Hermanos, lo que pasó con Samaria y por qué eran despreciados, eran parte del pueblo de Israel, pero cuando Israel fue llevado cautivo unos 700 años antes de Jesucristo, dice que el rey que los cautivó, que conquistó a todo Israel, en Samaria dice que se llevó a todo el pueblo cautivo, pero en Samaria dejó solamente a los más pobres. Y después, cuando este rey tenía a todo el pueblo cautivo allá en Babilonia, manda gente a repoblar Samaria. Entonces manda gente de otras tierras, de otras naciones. Y entonces esta gente se empieza a mezclar con los judíos que habían quedado en Samaria. Entonces ahí se hizo una raza mixta. Y por eso los judíos verdaderos decían, ustedes son medios judíos, no son judíos, dice originales. Ustedes ya se revolvieron su sangre y siempre los tenían así como con menosprecio. Hermanos, cuando se empieza a rumorar que Felipe había ido a predicarles y que ahora habían aceptado a Cristo y que había una iglesia en Samaria, entonces el concilio de los apóstoles, de los 12, manda a Pedro y a Juan. Y entonces manda a ver, dice, vayan a ver si es cierto que han creído en el Señor Jesucristo. Estaban asombrados y vamos a ver lo que pasa en el versículo 15. Dice, los cuales, habiendo venido, está hablando de Pedro y Juan, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Dice, hermanos, fíjense qué es lo que está pasando aquí. Una cosa, hermanos, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Otra cosa es cuando somos investidos con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo. Fíjense, cuando Felipe iba predicando, ¿quién es el que convence a las personas de que necesitamos a Dios? Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de los samaritanos, así como también estuvo la obra presente en nuestras vidas. Porque ¿quién busca a Dios? Nadie busca a Dios. La palabra de Dios dice, no hay quien diga yo voy a buscar a Dios. Nadie dice eso. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Nadie viene a mí, dijo Jesús, si primero el Padre no le envía. Y luego, ¿qué tiene que hacer? El Espíritu Santo lo convence, viene a Jesucristo y Jesucristo lo salva. Es un trabajo grande, hermano. Es un trabajo grande para que una persona pueda aceptar a Cristo. Un trabajo de Dios Padre, Dios Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Hijo. Hermanos, ahora, no todos también tienen los mismos dones. Aquí fíjense con Felipe. Felipe era un hombre que hacía milagros. Oraba y sanaba, los endemoniados eran liberados, pero él no tenía el don de imponer las manos y que el Espíritu Santo fluyera. Para eso vino Pedro. Cuando viene Pedro y ve que no habían recibido aún el bautismo del Espíritu Santo, oran por ellos y les imponen las manos y empiezan a recibir el Espíritu Santo. No todos tienen los mismos dones, como aquí en la iglesia, hermanos. No todos tienen los mismos dones. ¿Cuántos tienen el...? A ver, fíjense, hace rato venía pensando en esto, porque hay muchos de nosotros menospreciamos algunos dones. Y algunos dones como que los tenemos en alta estima. Vamos a hablar de los dones aquí que hay, los dones de servicio. Les voy a decir un don, ustedes dicen un nombre, ¿ok? Para que se den cuenta más o menos los dones que sobresalen y los que no sobresalen. El don de pastor, ¿quién lo tiene? Pero digan el nombre. Don de pastor, pues nuestro pastor Isidro Valente. El don de director de alabanza, ¿quién lo tiene? Oscar. Amén. Díganlo fuerte, hermano. Oscarín. Ok, Oscarín. ¿Cuáles son los diáconos de esta iglesia que sirven? Nombre desde los que limpian, los que recogen la ofrenda. Hermano Juan. Amén. Cheque. Amén. Bueno, amén. Amén. Los que predican. Cheque. Oscar. Amén. Las maestras de los niños. Mencionen a las maestras de los niños. Las que hacen el talento, las que cocinan. Amén. Ahora, mencionen a los que tienen el don de intercesión aquí en la iglesia. Se escucharon grillos nomás. Madre, hermanos. ¿Qué es el don de intercesión? ¿Qué es el don de la oración de intercesión? El don de la oración de intercesión son las personas que están orando hincadas en sus casas o en lugares donde ustedes no los ven, pero que están orando para que a mí, que yo estoy predicando ahorita, el Señor me dé palabra para usted. Que están orando para que los hermanos que están haciendo el aseo, el Señor les ponga ese gozo y esa alegría para poder hacerlo con amor. Están orando para que las hermanas que están cocinando todo salga bien rico y se pueda vender y pueda haber dinero para que esta obra así. Pero nadie los ve. ¿Los ven o no? Nadie los ve. Hermanos, cuando lleguemos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a llevar grandes sorpresas